Dice el versículo que leyó nuestro hermano: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, hermano, mire usted, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermano. Puse un cuadro en la mañana, hermanos, en el principio, para aquellos que no estuvieron aquí, hermanos. Ese cuadro es un cuadro muy conocido por todos. Lo he visto en algunas casas también, que la gente los tiene, pero no pude encontrar exactamente el original, hermano. Pero hay un cuadro grande, supuestamente es un sueño de un hombre que soñó, ¿verdad? Que Dios le había hecho una promesa que si él estaba con él, él iba a estar siempre, ¿verdad?, detrás de él, al cuidado de él. Y este hombre, en ese sueño que él tuvo, ¿verdad?, él miraba, ¿verdad?, en la playa dos huellas que siempre andaban con él cuando la vida le iba bien. Pero cuando él tenía problemas, miraba nomás unas huellas. Y entonces él, en ese pensamiento, él reclama. Dice: Señor, tú me prometiste estar conmigo siempre, pero he notado que cuando tengo problemas, nomás miro unas huellas. ¿Por qué me abandonas en el momento que más te necesito? Y entonces la contestación es que el Señor le dice que las huellas, dice, que tú estás mirando, no es que yo te haya abandonado, sino las huellas que tú estás mirando son las mías, porque yo te llevo cargando. Y esa es la imagen, hermanos, aquí en esta parte, hermanos. Y eso tiene mucho sentido, hermanos, porque dice ahí el texto, hermanos, que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, para que ha sido Cristo, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros, hermanos, sigamos sus pisadas, hermanos. El ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos, es el que nos ocupa en esta mañana. Vamos a darle rápidamente, hermanos, ¿verdad?, introducción a esto. En resistir, hermanos, las tentaciones. El ejemplo más hermoso que nosotros tenemos es de Cristo Jesús. Es que Él no hizo pecado en su vida. Cuando la Biblia nos está hablando de esto, el apóstol Pedro, hermanos, está diciéndonos a nosotros que debemos de tomar en este sentido la humanidad de Cristo, porque Él fue humano como nosotros, ¿verdad? Él fue 100% un ser humano y tuvo todas nuestras debilidades que tenemos como seres humanos. Pero Él, hermanos, pudo vencer las tentaciones, hermanos, ¿verdad? Él estuvo dispuesto, hermanos, ¿verdad?, a enfrentarlo. Cuando Él salió del bautismo, hermanos, y se oyó aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que Él fue al desierto, y estuvo 40 días en el desierto. Y luego allá, cuando estaba sin comer, hermanos, el diablo vino para tentarlo. Y Él lo venció, hermanos. Y nos da la forma como nosotros podemos vencerlo. Si seguimos su ejemplo, si seguimos sus pisadas. Dice otra vez, ¿te acuerdas la primera vez? Dice: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se vuelvan panes. Que si eres el Hijo de Dios, no tienes por qué estar sufriendo. Pero Él era el Hijo de Dios. Lo que está poniendo es en duda. Sino que no creo que si tú eres Hijo de Dios puedes estar sufriendo, porque entonces, ¿cuál es? Pero Él sabía, hermanos, con quién estaba hablando, ¿verdad? Con Satanás mismo. Y así lo fue tentando y Él lo fue venciendo. Y dice el versículo número 8 de Mateo capítulo 4, ¿verdad? Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Él no había podido, hermanos, vencerle la primera tentación, la segunda tentación tampoco, ¿verdad? La tercera tampoco. Y esto es lo que le está diciendo. El otro pasaje, hermanos, paralelo, dice que lo llevó al pináculo del templo. Aquí dice que a un monte alto. Le dijo: aviéntate. Entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Vete, Satanás, vete, porque escrito
escrito está. Ahí está el punto, hermano. Ahí está la palabra clave. Él le citó la Biblia, Satanás, pero Cristo le citó también la palabra de Dios. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esto mató, hermanos, completamente. Y es que Satanás sabe nuestras debilidades. ¿Y sabe por qué las sabe? Porque éramos de Él, hermanos. Pero Cristo no era de Él, por eso Él no sabía. Cuando Él lo tentó diciéndole: pues si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se vuelvan panes. Cristo le dice: pues no solo de pan vive el hombre. El problema aquí no es el pan físico, sino el problema aquí por el cual Él está pasando es el pan espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente, hermanos, en esta ocasión. Y dice el versículo número 11 que el diablo entonces le dejó, hermanos. Fíjense ustedes. Aquí está, hermanos. Satanás me puede tentar a mí, lo puede tentar a usted, nos tienta a cada momento. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, ¿verdad?, cómo enfrentarlo. Nos va a vencer quizás, hermanos, pero que por lo menos que no se le haga fácil. Porque él citó el texto bíblico, Satanás citó la Biblia. Escrito está: Él va a mandar sus ángeles y sí está escrito eso. Pero dice el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios, le digo. Le citó el contexto mucho más fuerte, hermano. Y nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. Y este es el ejemplo de Jesús que nosotros debemos de seguir cuando seamos tentados, hermano. La palabra de Dios nos enseña, hermano, Cristo mismo nos enseña que nosotros tenemos que resistir al diablo, someternos a Dios, hermano, y resistirle. Y si le resistemos, esto es lo que va a hacer. Dice: y le dejó. Eso le dijo: vete, Satanás. Y el diablo le dejó. Miren ustedes aquí. Santiago 4:7 lo que dice: sometaos o sometidos, someteos a Dios, resistir al diablo, hermanos, y Él huyerá de vosotros. ¿Cómo me voy a salir de una situación, cualquiera que sea la situación, cuando yo me estoy metiendo en esa situación, hermanos? Yo tengo que resistirle. Tengo que, hermanos, escapar de ese momento. Si es posible, huir de esa situación en ese instante. Buscar una solución. Porque finalmente el que va a decidir soy yo. Él solamente me está tentando. La tentación no es mala. Lo que es malo es ceder a la tentación, hermano. Y dice en 1 de Pedro, hermanos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Este es el trabajo de Él. A cual resistís firme, dice, en la fe. Tenemos que resistir. Si nosotros queremos, hermano, salir vencedores, tenemos que echar mano de la palabra de Dios y tenemos que echar mano de nuestra creencia, de nuestra fe. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo que usted está pasando. Usted quizás dice: no, al hermano no creo que le pase tanto. La debilidad que yo tengo es esto, la debilidad que yo tengo es esto. No creo yo que el hermano... No. Quizás no sea la misma, pero son las mismas tentaciones. Porque aquí está escrito que todos los hermanos, y este es para todos los hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Y esto está escrito para darnos cuenta, hermano. Usted quizás esté pasando por un sufrimiento, una tentación muy fuerte en este momento, que quizás yo no estoy pasando esa misma, pero estoy pasando otra. Y luego después usted va a pasar por la mía y yo voy a pasar por la de usted. Y así sucesivamente. El texto lo está diciendo. Sabiendo que los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos. En todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. Este es un problema grave que tenemos. No solamente los varones, sino los jóvenes también. No solamente los viejos, sino las señoritas también. Las hermanas. Todo el ser humano, hermanos. Tenemos estas tentaciones. Unos de una manera y otros de otra. Es importante que nosotros nos demos cuenta. Y si tenemos que ser vencedores, hermanos.
Y Cristo es nuestro ejemplo. Cristo Jesús es nuestro ejemplo, hermano, porque dice que ejemplo les he dado, ¿verdad? Ejemplo les he dado, hermanos, en resistir a la tentación, hermanos, ¿verdad? Miren esto aquí, otro, aquí así. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermano. Él también tuvo todas las tentaciones que un ser humano tiene, hermano. El texto lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Mucha gente no sabe, no entiende o no cree. Dice, no, el Señor Jesucristo no pasó por esta tentación, porque sí pasó. Él tuvo toda clase de tentación. Pero una cosa Él me promete a mí. 1 Corintios 10:13, mire usted. Que no me va a dejar ser tentado más de lo que yo puedo resistir. ¿Sabía usted eso? Usted puede, usted tiene el poder en usted. Usted puede resistirlo. Usted puede vencer, hermano. Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, hermano. Va a venir tentación, pero Dios me está dando también la salida. Yo soy el que decido. Usted es el que decide. Cualquiera que sea, usted decide. La tentación más grande es el desánimo, hermano. Pero usted es el que decide. Como decíamos en la clase, véngase, hermano, ¿verdad? Usted es el que decide, finalmente, usted es el que decide. Por eso Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. ¿Cuántos de nosotros sabemos este texto de memoria? De memoria lo sabemos. Pero estamos cumpliendo nosotros ese. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, yo sé que tenemos trabajo y todo esto, hermanos. Y tenemos obligaciones y hay muchas excusas sobre esto. Pero hay un texto en la Biblia, hermanos, que nosotros lo debemos de saber de memoria y lo debemos de cumplir. Pero nosotros lo queremos cumplir como nosotros creemos. Dice Hebreos capítulo número 10, ustedes saben el texto. No dejar de congregarnos. No dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todos sabemos el texto. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, sabiendo que el tiempo está cerca, el día está ya cerca, el día del Señor. Pero muchos hermanos, y no quiero que usted sea uno de ellos, le han puesto a ese texto, le han cambiado sin darse cuenta. Porque para ellos dice, no dejando de congregarse, a no ser por causa de trabajo. Pero el texto no dice eso. Ahí está usted en una tentación grande, grande. Como hijo de Dios, usted está ahí tentando. Porque su trabajo está primero para usted. No sé por qué, pero su trabajo está primero. Entonces usted no está adorando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Porque tiene algo usted tiene primero. Y siempre se los he dicho, y lo voy a repetir. Si vamos a estar aquí solamente porque no tuvimos nada que hacer, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? No, dice Cristo al mismo Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo tienes que servir. Él está ofreciendo, son mentiras, hermano, Él no tiene nada. Dice que hoy todo esto, si me adoras, que el diablo está derrotado, Él no tiene nada. ¿Qué va a dar si Él no tiene nada? Le ofrece a Cristo todos los reinos del mundo. Si los reinos del mundo son de Cristo, eran de Él los había hecho.
¿Se fijan ustedes cómo es el diablo, hermanos? Nos vence a nosotros, hermanos, fácilmente. Por eso tenemos nosotros que seguir las pisadas del Maestro. Tenemos que, aquí está la clave, hermano. No nos va a dejar Dios ser tentados más de lo que puede resistir. A usted no le va a faltar nada, hermano. Dios le va a dar a usted lo suficiente que no le va a faltar. Ya se lo ha prometido. Ya no lo ha prometido. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia, dice, y de las demás cosas no te preocupes, yo te las voy a dar. No es suficiente eso, hermano. Mateo, capítulo número 6, versículo 33. No os afanéis por el día de mañana. Es una tentación fuerte, hermano, pero usted tiene la solución. Por eso damos este ejemplo, el ejemplo. Y no solamente esto, sino tenemos todos los ejemplos, pero si quisiera por lo menos nombrar 2 o 3 en esta mañana. Otro ejemplo, hermano, que nosotros tenemos del Señor es el ejemplo de la humildad de Cristo, hermano. El ejemplo de la humildad. Él fue humilde, hermano. Dice Filipenses 2:5, hermanos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren ustedes cómo Él pensaba, cómo Él sentía, cómo Él actuaba, cómo Él pensaba. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se humilló, hermanos, sino que se despojó, dice, a sí mismo. Ahí está la humildad del Señor. Se despojó a sí mismo, dice, tomando forma humana. Hecho semejante, dice, a los hombres. Él se despojó, hermanos. Él se humilló. Y lo hizo por usted y por mí. Quien llevó él mismo nuestras enfermedades, hermanos. Haya pues en vosotros este sentimiento, hermanos, que estuvo en el Señor Jesucristo. Dice el versículo número 8, y estando en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un buen ejemplo, hermanos, de la humildad, de la humillación, no solamente la que le hicieron, sino la que él quiso hacer voluntariamente, hermanos. Se humilló, tomando forma de siervo, forma humana, siendo Dios. Por lo cual, dice, esta fue la razón, por lo cual Dios lo hizo grande, lo exaltó. Por lo cual Dios también, dice, le exaltó lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, miren ustedes lo que va a pasar al final, hermanos. Y finalmente, hermanos, al final Él triunfó. Y Él va a triunfar. Y al final todos los seres humanos confesarán, dice, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted no lo hace en esta vida, porque nosotros le estamos diciendo, venga para acá para el frente, acerque a Cristo en su corazón, hombre. Confiésele que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sea bautizado para el perdón de sus pecados, para que esté vivo eternamente. Mucha gente dice, no, yo sí estoy bien, no necesito. Pero un día todos estaremos delante de su presencia. Y dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Todo. Si usted no lo hace aquí por la buena, allá lo va a hacer. Aunque no lo quiera hacer, lo va a tener que hacer. Ahí está el texto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo. Vamos a estar pidiendo perdón. Y toda lengua, y se va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso Dios nos manda que lo hagamos ahorita y no en aquel día, porque en aquel día es para entrar en el infierno. Él es nuestro ejemplo. Una de las cosas más humildes, hermano, si yo tuviera que decir, cuando yo estaba preparando esta lección, digo, de
texto, encontré la forma de la que, pero digo, ¿cuál sería la forma más humilde que el Señor en sí lo hizo él voluntariamente? Y me pude encontrar, hermanos, con varias, pero traje por lo menos una. Y me salió una, aquella ocasión cuando él, hermanos, está con sus discípulos, ¿verdad? En la Pascua, él ya va a morir, hermanos. Es la última Pascua que él va a cenar con sus discípulos. Y él los mandó que fueran y rentaran un aposento alto, ¿recuerda? Y arreglaron todo lo de la Pascua ahí, hermanos. Y ya cuando estaba la mesa servida y todo, hermanos, ¿verdad? Pues ellos habían rentado ese lugar, no había ahí el anfitrión, no había, nadie los había invitado, ellos habían rentado ese lugar. Así es que faltaba un dato muy importante ahí, que había antes de la cena, había que hacer una costumbre que ellos acostumbraban, hermanos, antes de cenar, lavarse los pies. Ahí están sus discípulos y él. Este era el trabajo, hermanos, de un criado. ¿Y quién va a tomar el lugar, hermano? Pedro está ahí, dice, yo no le voy a lavar los pies a Mateo, no, hombre, ese Mateo, ¿verdad? O yo no le voy a lavar a Bartolomé, no, hombre. Y Juan podía decir lo mismo, ¿verdad? Yo no le voy a lavar los pies a este, porque este le queda muy grande, o qué sé yo, ¿verdad? No, yo no me voy a humillar. Y así están todos los discípulos dando la vuelta, hermano. Y entonces Cristo, mirando la situación, ¿saben lo que él hizo? Él tomó una toalla y le lavó los pies. Y él les dijo, ¿por qué será una humillación, hermano? Pero él tomó la toalla y le lavó los pies y le dice, ¿saben lo que he hecho, verdad? Pues yo soy el maestro, dice, y miren lo que he hecho, porque ejemplo les he dado, dice. De esta humillación, hermanos, tenemos el ejemplo más hermoso. Humillarse, hermano, para lavarle los pies a los discípulos. Dice, luego puso agua en un lebrillo, ¿no? Y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con una toalla. Ese sí es un buen ejemplo de humildad. Necesitamos aprender nosotros, ser humildes, hermano, porque Cristo es nuestro ejemplo de humildad. Ya conocemos nosotros, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no quería que le lavara los pies. Dice, pues si no te los lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Porque lo que yo hago tú no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender más tarde. Y si lo entendieron los discípulos, ¿cómo fue posible, verdad, que el Señor se humillara así? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, y les está lavando los pies a los hombres que no. Ese es un ejemplo que hay que seguir, hermano. Dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico. Esa es otra humildad, humillación, hermano. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Somos enriquecidos porque Cristo se hizo pobre por nosotros. Tenemos ese valor. Yo nunca he sabido de alguien que sea rico, millonario, y luego que voluntariamente se haga pobre. Aquí tenemos uno. Ahí está sufriendo. No tenía por qué, pero lo hizo por nosotros. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y huestes celestiales estaban a su orden. Nada más de que les hubiera hablado y todo hubiera cambiado. Pero él se humilló. Hemos sabido de muchos ricos que no saben, ¿verdad? Son bien ricos y están bien pobres, eso sí. Pero fue porque no supieron administrar. O fue porque lo perdieron todo. Pero voluntariamente, aquí tenemos uno, hermano, que voluntariamente, siendo rico, teniendo todo, era de él todo el universo, él se hizo pobre, hermano, por amor a vosotros, hermano. Ese sí es un buen ejemplo a seguir, hermano, ¿verdad? Tremendo. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza tenemos que disfrutar, hermano.
con esa humildad que se hizo. Usted tiene que aceptarlo. ¿Para qué? Para que usted se fortalezca, porque usted no tiene por qué estar triste, ni por qué estar humillado, ni por qué sentirse pobre, porque usted es rico, somos ricos, porque nuestro Padre es rico. Ponga eso en su mente y las cosas cambiarán. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 24, hermano, dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuyas heridas fuisteis sanados, hermanos. Primera de Pedro 2, 24. El hermano lo leyó ese texto. Eso lo hizo él por nosotros. Él llevó él mismo nuestras enfermedades. Isaías capítulo número 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Se enmudeció, no abrió su boca. Él podía haberlo hecho, pero se humilló, hermanos, para que yo y usted vivamos eternamente. Eso es muy bueno. Otra de las cosas, hermanos, que podíamos hablar de él, hermano, como ejemplo, y seguir nosotros su ejemplo. Él nunca guardó rencor, hermanos. El Señor Jesucristo nunca guardó rencor, hermanos. El versículo que leyó nuestro hermano, hermanos, el 23, aquí está, 1 de Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Miren ustedes, este era el pensar de Cristo, como él pensaba, hermano. Es nuestro ejemplo en no guardar rencor, hermano. Nunca guardó rencor con nadie. Él le lavó los pies a Pedro sabiendo que lo iba a negar. Le lavó los pies a Judas sabiendo que lo iba a entregar, hermano. Él nunca pagó mal por mal, hermanos. Ese es un ejemplo hermoso para nosotros. Quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermano. Con él hicieron muchas cosas, hermano. El soldado aquel que le clavó la lanza, hermanos, que le clavó los clavos y la corona. Él no guardó rencor, incluso encomendó la causa que juzga justamente. Nosotros no debemos ser vengativos y rencorosos, hermano, porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Pues ¿por qué entonces de qué nos sirve? Vamos a ser cristianos solamente nomás porque venimos. Tenemos que vivir esa vida, hermano, que agrada al Señor, hermano. A él lo escupieron, hermano, lo más vergonzoso para los seres humanos. Dice Mateo 26, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros de bofetada, diciendo, profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaron de él, hermanos, injustamente. Sin embargo, hermanos, él está tranquilo, porque él viene a cumplir una misión. Y todo esto lo hizo por usted. La corona era la que yo merecía, hermanos. La escupida yo la merecía, nosotros la merecíamos. El sufrimiento y todo lo que él está pasando lo hizo por nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, es muy cierto. Él llevó todas nuestras enfermedades. Dice el libro de Romanos, hermanos, capítulo número 12, hermanos. No paguen a nadie mal eso es para nosotros. No debemos de pagar mal por mal, procurar lo bueno, dice, delante de todos los hombres. Este es el ejemplo que yo debo de tomar. Porque él no se vengó, él nunca estuvo hablando una blasfema. De sus labios nunca salió nada. 33 años, cuente los días, ¿cuántos días son? Cuente los meses, cuente las horas, cuente los minutos, cuente los segundos. Nunca habló algo incorrecto, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, dice aquí,
No paguen ustedes mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. Y si es posible, dice, en cuanto dependa de usted o de mí, estemos en paz, hermanos, con todos los hombres. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio. No os venguéis vosotros mismos, hermanos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa fue la actitud de Cristo. Él no trató de vengarse él mismo, lo podía hacer, pero él nunca mató. Así que si tu enemigo, dice, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. La persona se va a comer. Si tú eres humilde, por más enojado que esté. Y no seamos vengativos, hermano, sino más bien, hermanos, como dice el texto, hermano, si es posible, haz tu parte. Eso fue lo que Cristo vino a poner su parte, 100%. Es un ejemplo hermoso a seguir. Es un ejemplo hermoso a seguir. Pudiéramos hablar toda la mañana de esto, de cómo él, en verdad, fue un hombre de oración, como decíamos en el estudio, ¿verdad? Pero no porque él necesitara, no, sino porque él estaba en comunión con Dios. Siempre estaba en comunión con Dios. Siempre estaba hablando con Dios. Siempre. Por eso les digo yo, siempre hablen con Dios. Hablen con Dios. Diga, no, pues yo no sé orar. No necesita, hable con usted, pero hable con Dios. Porque eso nos va a ayudar a estar cerca. Vamos a concluir aquí, hermanos, con este pensamiento. Colosenses capítulo número 3, verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el consejo para mí. Esta es la conclusión de lo que yo debo de agarrar para mí. Mi actitud, soportarnos, ayudarnos, procurarnos unos con otros. Quítese, dice Efesios capítulo 4, verso 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Esto es lo que nos arruina a nosotros, hermanos. Necesitamos cambiar esa actitud de nosotros. Necesitamos ser gente más espiritual, hermano. Antes ser benignos, dice, o sea, misericordiosos. Unos con otros, misericordiosos. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como Dios nos perdonó en Cristo. Así debemos de ser. Bonito ejemplo. Hay un canto, hermanos, que dice, quiero seguir las pisadas del maestro. ¿Recuerdan? Lo tengo aquí, hermanos, pero quiero decirles que ahora me salió diferente. Es el 97, hermanos. El libro número 97. Pero las letras amarillas, vamos a seguir las letras amarillas y luego el coro van a estar las letras blancas, y lo tengo en dos partes. No sé por qué algo pasó y no salió todo corrido, tuve que sacarlo por partes, pero aquí está, mi hermano. Ok, espérenme un momentito. Ahí está. Es el libro número 97, hermanos. Vamos a cantar. Quiero seguir las pisadas del maestro. Vamos a cantarlo en amarillo y luego después pasamos. El coro está de este lado, ¿no? Las letras blancas. Aquí cantamos allá y luego cantamos aquí. Así van a estar ahí los cuatro. Todos juntos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Quiero seguir las pisadas del maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas